este proyecto nace porque creo que todos como seres humanos tenemos un montón de preguntas, ¿no? Acerca de la vida, acerca de la vida profesional, personal, económico, en todos los sentidos. Tenemos muchísimas preguntas que a veces uno solo no podemos responderlas. Y, y qué mejor que escuchar otras opiniones de otras personas que ya tienen una trayectoria, tanto en el ámbito profesional como pues ya personal, ¿no? Y Mario, me gustaría que empecemos un poquito, que me cuente un poquito. Usted es de aquí de Oaxaca, ¿cierto? ¿Cómo fue que le llamó la atención estudiar comunicación? Mira, es una buena pregunta. Para comenzar, creo que la vocación es algo que tenemos innato y a lo cual le vamos dando causa en el transcurso de los años y de la vida. Gran parte de los conflictos existenciales de las personas es cuando tienes una vocación pero te dedicas a otra cosa completamente diferente a lo que tu corazón está dispuesto. Afortunadamente no es mi caso. Yo desde temprana edad me di cuenta de que me llamaba mucho la atención el poder comunicarme con los demás, con mis semejantes. Me llamaba mucho la atención el escenario, me llamaba mucho la atención el poder transmitir diversos mensajes, algunos propios y otros ajenos, pero transmitir el mensaje me llena de satisfacción hasta el día de hoy. Entonces, afortunadamente, fui dándole causa a esto, a pesar de no tener antecedentes en mi familia en este sentido de comunicación, de actuación, que también es de actuación. Fui buscando, de alguna manera, la vida te va poniendo las opciones. Ya el mérito de cada quien es tomarlas o dejarlas. En mi caso tuve a bien poder tomarlas y continuar en ese camino hasta el día de hoy. Me considero afortunado, pero el mérito ha sido ese, seguir el llamado de mi vocación, de mi corazón, de mi interés más profundo. Y no a lo que estamos expuestos todos es a las expectativas que los demás tienen de nosotros mismos, y muchas veces es lo que nos desvía. El querer quedar bien, el querer darle gusto a las personas y el dejarnos a nosotros en segundo término, en segundo plano, pues al final provoca conflictos a lo largo de la vida. Y creo que es una desgracia. Si puede recomponer el camino es muy bueno, pero lamentablemente para muchas personas ya no llega ese momento. Creo que acaba de dar algo muy importante con lo que justamente muchas veces, y hoy en día siento que se vive muchísimo más, ¿no? De tantas opciones que tenemos, muchas veces queremos ir por el camino más corto y nos desviamos de algo que comentaba que es muy importante, que es la vocación. Mario, muchas veces veo que cuando antes de entrar elegir una carrera universitaria, pues nos hacemos un montón de test, hacemos un montón de actividades con la finalidad de poder tomar una mejor decisión en cuanto a la carrera universitaria. Pero muchas veces no le damos como le decimos, no le damos al clavo, no le damos al punto. ¿Qué cree que pasa ahí? Precisamente sucede lo que te comentaba hace un momento, que tratamos de llenar las expectativas de otras personas, en muchos casos de nuestros papás. Queremos quedar bien con la mamá, con el papá, y nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Al final es nuestra vida y eso merece un respeto. Y tenemos que imponer ese respeto y esa vocación sobre las expectativas de los demás. Creo que ese es el mérito. Y yo creo que se debe en gran parte a que equivocamos la manera de ver las cosas. Gran parte de los jóvenes, y me incluyo, en algún momento de mi vida también, pensé que lo más importante era dedicarme a algo que me fuera económicamente muy rentable. Dedicarme a algo que fuera aceptado por la mayoría, dedicarme a algo que me diera prestigio. Y luego vas dejando atrás tu verdadera vocación en pos de ello.
Creo que es una gran equivocación, porque al final, y lo que yo le digo, por ejemplo, lo que le he dicho a mis hijos, que ya están grandes, es al momento de la decisión de qué voy a hacer en la vida, qué voy a dedicar mi vida, yo lo que he dicho siempre es, ¿qué harías gratis? ¿Qué harías sin que te pagaran? Ah, pues esto o aquello otro. Pues por ahí va la cosa. Porque una de las mayores bendiciones en la vida es hacer lo que te gusta y vivir de ello. Entonces creo que por ahí va. Antes que lo demás, porque uno piensa mucho en el dinero, sobre todo en una cierta etapa de vida. Yo quiero dedicarme a algo que me deje muchísimo dinero. No te preocupes. Si haces lo que te gusta, lo vas a hacer con entrega, con dedicación y vas a enfocar toda tu energía en ello. Y si lo haces, seguramente a raíz de ello y como consecuencia va a llegar el bienestar económico. Pero tienes que ubicar primero tu vocación, qué vas a hacer con toda tu pasión. Y luego viene lo demás, no al revés. Porque entonces terminas haciendo algo que no te gusta para ganar un dinero que te va a costar muchísimo más. O al menos así lo vas a sentir. Claro. No, sí, y creo que algo que lo que acaba de comentar lo explica muy bien en el libro de El método Ikigai, donde hablan de primero voltearte a ver a ti, voltearte, eh, tienes que poner atención en qué hay en ti, que ya existe en ti. También hay un libro que se llama Descubre tus fortalezas, ¿no? Que muchas veces, el otro día estábamos platicando sobre estos temas, a veces nos enfocamos tanto en lo que no hacemos bien, queremos mejorar eso. Pero, ¿qué pasaría, no? Por ejemplo, si nos enfocáramos en hacer o mejorar lo que ya hacemos bien. Ahí, pues, explotaría nuestro potencial. Y Mario, después de exactamente no sé cuántos años estuvo en televisión, eh, ¿qué es lo que más aprendió de ahí? Fue un gran aprendizaje en muchos sentidos. Básicamente, principalmente en el sentido personal, existencial, en cuanto a mis expectativas de vida y en cuanto a mi concepto de éxito. Al principio, para mí, el éxito, el llegar a tener éxito, era era muy convencional, era un concepto muy convencional, lo que todavía es para la mayoría. El éxito es, pues, la acumulación de bienes materiales, el tener mucho dinero, el tener prestigio, el tener fama. En algún momento así lo consideré, algo convencional, algo que el sistema te vende, pero te vas dando cuenta sobre la marcha en el camino y si estás dispuesto realmente a ir hacia adentro y a ser reflexivo, a ser observador y a crecer interiormente, te das cuenta de que los parámetros del éxito son muy diferentes y muy distintos. Y sucede algo similar a lo que te decía hace un momento. Si tú te enfocas en lo secundario, vas a terminar dejando lo más importante, lo primario, a un lado. Y en este caso es lo mismo. Si tú te enfocas en tener el éxito de manera convencional, lo que se te ha dicho que es, terminas por conseguir lo que no estabas buscando. Y yo me di cuenta de esto y sí, pues la fama en algún momento, la proyección que te daba la televisión en aquel entonces, que ya ha cambiado mucho la cuestión de medios, pero me tocó todavía la última época, la última etapa, en que la televisión era el medio de comunicación dominante y te daba una gran proyección porque pues todo el mundo veía televisión, no había redes sociales, no había plataformas digitales todavía. Y entonces el medio de comunicación más importante era la televisión. Me tocó esa última etapa y una gran proyección. Y me fui dando cuenta de que no era exactamente lo que yo quería y lo que yo buscaba. Comencé un proceso de transformación para darme cuenta de que lo que realmente eres dista mucho de la imagen que te han hecho creer o de lo que realmente se trata la vida es diferente a lo que te han vendido, a lo que has comprado y a lo que te han hecho creer. Y el verdadero éxito el día de hoy para mí es más allá de lo circunstancial, de lo material, que tiene su peso, por supuesto, es el estar en paz conmigo mismo, el tener serenidad, el dedicarme
a lo que me gusta, el tener satisfacciones profundas propias, que eso pues no te lo da lo externo, sino lo interno. Cambió mucho. Hay una frase que me gusta mucho de Pablo Coelho que dice: éxito es poderte ir a dormir cada noche a tu cama en paz. Eso sí, ese es el éxito. Claro, pero a veces resulta, yo creo que no, a veces todo mortal queremos, o muchas veces buscamos eso, la fama, todo lo que tuvo. Estaba investigando un poquito en los años 90, en los 2000, pues Mario Carballido era una persona bastante conocida, conducía programas, también salió en varias telenovelas, pues tenía una vida vaya que quizás muchos quisieran tener. ¿Cuál fue ese punto de quiebre donde Mario dijo, hasta aquí, ya no quiero seguir en este camino? ¿Cuál fue exactamente ese momento? Es una buena pregunta. Hubo cierta preparación de la que ni siquiera nos damos cuenta en algunos momentos, y fue mi caso. Comenzaron a suceder cosas y circunstancias en mi vida complicadas, difíciles. Tuve una separación que para mí fue un suceso muy importante en mi vida, que me llevó a cuestionarme mucho. Creo que habemos personas que necesitamos pasar por los momentos más difíciles para aprender. Es mi caso, afortunadamente no el de todos, pero en mi caso sí tuve que tocar fondo para comenzar a salir de ahí. ¿Y cómo? Cuestionándome. Todos nos preguntamos, pero de manera superficial, en algunos momentos de la vida: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el éxito? Lo que hablábamos hace un momento. Pero hasta que llega un momento de quiebre, cuando realmente estas cuestiones se vuelven algo elemental y esencial en tu vida, es cuando comienza a cambiar todo. Y curiosamente, cuando comienzas a buscar esas respuestas, comienzan a aparecer los caminos para llegar a ellas. Porque la vida te va recompensando en cierto modo. Al que busca, encuentra. Y fue mi caso. Comencé a cuestionarme profundamente del sentido. Comencé a darme cuenta de que lo que había obtenido hasta ese momento no valía realmente para mí. Fue una introspección muy importante, un momento muy difícil por dentro. Me quebré, pero eso me llevó a comenzar en un camino diferente, en darle vuelta a mi vida. Y comenzaron a aparecer las personas adecuadas, con los mensajes adecuados. Comencé a tener la apertura de mente para poder captar todas estas nuevas señales, mensajes, conocimiento que empecé a incorporar a mi vida. Hace tiempo leí una alegoría que me sirve mucho para explicar esto. Todos somos como jarrones. Si ese jarrón que eres tú está lleno del líquido que tú quieras, no le puedes echar más porque se desborda. Tienes que vaciar para poder llenar. En cierto modo fue lo que me sucedió en aquel entonces. Me vacié de lo que traía, que no me funcionaba, que no me convencía, que no me hacía feliz ni me daba paz. Y en ese vacío comencé a llenarme de lo que realmente sí valía, lo que me llenaba, lo que me daba paz. Y comencé un proceso que viene hasta el día de hoy. Nunca dejamos de aprender, pero la vida es eso, continuar en la vuelta, en el aprendizaje, ir modificando tu programación mental, tus puntos de vista, ir creciendo y evolucionando en pos de ese nuevo camino. Y esa es la maravilla de la vida, y es lo que me tiene al día de hoy muy satisfecho. Como te digo, nunca dejas de aprender, nunca dejas de continuar, pero la paz que tengo al saber que voy en el camino correcto no me la da nada más. Claro, y bueno, ahorita que estaba contando todo esto, digo, no sé, me imagino, no sé, me pregunto si hubo un apego
hacia el éxito que tenía en ese momento. Digo, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya era conocido, trabajo, prestigio, pues, y el alejarse de todo eso, ¿qué fue lo que pudiéramos decir que en ese momento de quiebre levantó a Mario? Qué bueno que lo dices porque ese es un ejemplo muy puntual de lo que estamos platicando en este momento. Sí tenía muchos apegos, todos tenemos distintos tipos de apegos, en lo personal, en lo profesional, en lo social. En este caso, por ejemplo, en lo profesional yo tenía apegos a ese éxito convencional, a la fama, a adquirir prestigio, a tener dinero, a generar todo esto. Vas fomentando un apego a conseguir todo eso. Y conforme lo vas consiguiendo, te vas apegando a esas cosas. Pero en esta transición de la que te hablo, me di cuenta que cuando vas en profundidad, cuando te cuestionas y cuando te das cuenta del verdadero sentido y la esencia de la vida, esos apegos comienzan a desaparecer. Lo que antes yo decía es que yo no podría vivir sin esto, llega un momento en que dices, ya no necesito. Y cambio. Ahora voy en pos de cosas que realmente me llenan. Voy en pos de la auténtica belleza de la vida. Voy en pos del conocimiento. Voy en pos de la sabiduría. Voy en pos de dar de mí lo mejor, de crear mi mejor versión para poderle dar a los demás lo mejor que yo pueda dar en todos los sentidos. Esos dijéramos que ya son mis apegos al día de hoy. Pero en el momento en que te das cuenta de que son apegos, curiosamente comienzan a perder ese poder. Digamos que es algo que yo he decidido. El apego para mí es algo que te ata, que te mantiene limitado. Cuando te liberas, ya lo que tú vas decidiendo de manera consciente y voluntaria, ya no es apego porque ya no te limita, te hace crecer, te hace evolucionar. Ya estamos hablando de otra cosa, pero sí es muy importante irte liberando poco a poco de los apegos. Qué bueno que lo dijiste. Y sí, ya, digamos que eso dejó de tener importancia para mí. Mucha gente, en el momento en que yo dejé en la Ciudad de México para venir a vivir a Oaxaca, muchos de mis compañeros me dijeron, pero ¿cómo es posible? Vas a dejar todo, no es lo mismo, allá no vas a poder tener el mismo acceso que tienes aquí a todo. No me importa. Necesito paz. Necesito encontrarme a mí mismo. Necesito alejarme de todo esto para saber realmente por dónde voy, cuál es mi camino. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Al día de hoy me siento muy bien. Hoy sigo dedicándome a hacer lo que me gusta, en otra variante, ya trabajo de manera independiente, pero me llena profundamente todo lo que hago. Claro, Mario, y hace rato comentaba de que cuando entró en la televisión, pues tenía contactos, tenía conocidos, eh, y a mí me surge la pregunta, ¿no? Cuando toma la decisión de dejar la televisión, de venirse para Oaxaca, ¿cuáles eran los recursos con los que contaba justamente en ese momento? Porque muchas veces, a veces tenemos algo, nos sostenemos a algo, que a veces quizás no está funcionando, a veces, pero como lo tenemos es como algo seguro que tenemos. Y como no tenemos un plan B, a veces nos cuesta soltar a lo que estamos actualmente. ¿Cómo fue para Mario en ese momento? No fue sencillo porque es algo que se conoce como quemar las naves. Es soltar la liana de la que estás agarrado, o la cuerda, permanecer en el aire por algún tiempo, algunos momentos, hasta que puedas pescarte de algo más. Pero es que si no tomas una decisión en algún momento, ese no tomar una decisión, que también es decidir, te puede hacer, te puede limitar toda tu vida. Mucha gente no lo hace por miedo, pero yo creo que las peores decisiones que podemos tomar en la vida son las que están basadas en el miedo. Cuando decides con base en el miedo, te estás limitando de entrada. Tu decisión tiene que ir más allá. En mi caso en particular, dije, voy a dejar todo, no sé todavía qué voy a hacer. No sé qué sigue, no sé, pero necesito salir, irme.
Sí tenía, bueno, soy oaxaqueño, nacido aquí como mencionábamos al principio, tengo familia aquí, pero realmente llegué, no sabía lo que iba a hacer, qué seguía, cuál era el siguiente capítulo de mi vida, en todos los sentidos. Ese fue mi estar flotando en el espacio sin nada de dónde agarrarme, hasta que comenzó a fluir todo poco a poco. Pero también, mira, si tienes la serenidad necesaria en el momento justo, las cosas van fluyendo. Es que vuelvo a lo mismo, el miedo te limita y te limita mentalmente cuando vas por la vida basado en el miedo. Ese mismo miedo provoca que no puedas ver las oportunidades que se van presentando, porque estás limitado a ver lo que te da seguridad nada más y dejas de ver todo lo demás. Cuando estás sereno, tranquilo y no tienes miedo, puedes comenzar a ver las distintas opciones y oportunidades que se van presentando en el camino. Esa es la diferencia. No es fácil, no es sencillo, pero vale la pena. Creo que al menos una vez en la vida tienes que quemar las naves para poder crecer. Claro, y yo creo que en todos los videos, libros, en todos el material que tenemos o los recursos que tenemos, nos hablan de que hay que ir, o más bien dicho, enfrentar ese miedo que muchas veces nos va frenando en la vida, ¿no? Pero a veces resulta muy complicado. Hoy que Mario ya pasó todo ese proceso, ¿cuáles son esos recursos que considera importante trabajar durante ese proceso? Me refiero a recursos internos, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos que el ser humano necesita para poder enfrentar ese miedo, para poder tomar ese camino que muchas veces genera miedo o incertidumbre? He ido aprendiendo a lo largo de todos estos años, desde que comencé en esta nueva etapa de mi vida, que tenemos un poder inmenso dentro de cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en la energía que nos forma y que transmitimos, pero somos inconscientes de ese gran poder. El sistema de educación en la que estamos, la programación mental que tenemos está orientada a que no nos demos cuenta de ese poder. Por lo tanto, podemos pasar toda una vida sin aprender el potencial que tenemos. Pero si lo llegas a descubrir, lo trabajas, lo desarrollas, te das cuenta de la cantidad de fuerza y de poder que tenemos en nuestro interior. No lo digo de manera metafórica, es real, es real. Cuando comienzas a modificar tu manera de pensar, comienza a modificarse tu manera de tomar decisiones y eso cambia todo. No es magia, simplemente te reprogramas mentalmente con base en amor, en confianza, en seguridad, en serenidad, que es totalmente lo opuesto a lo que estamos normalmente condicionados, que es el miedo, la desconfianza, la inseguridad, cumplir con las expectativas. Entonces, al darle la vuelta a esto, obviamente, tu manera de pensar cambia, y cuando tu manera de pensar cambia, tu manera de decidir cambia. Y si tu manera de decidir cambia, cambia tu vida. Esa es la cadenita. Lo que pasa es que pocos, primero, tienen el conocimiento de ello. Segundo, vencen el miedo a lo diferente, a dar el salto, a darle el giro. Y tercero, se afianzan en la decisión tomada. Entonces, mi misión, mi tarea, a través de mis conferencias, de los cursos, es hacer conciencia, dar luz a las personas en medida de lo posible del poder de cada uno de nosotros para transformar nuestra propia vida. Una de mis conferencias se llama Cambia tu mente, cambia tu vida. Cuando cambias tu mente, tu manera de pensar, todo lo demás va a cambiar. Pero si no cambias aquí, no va a cambiar lo que es tu vida, lo que está sucediendo en tu vida. Tratamos de hacerlo al revés. Queremos que las cosas por fuera cambien para luego cambiar yo, y así no funciona. Es el camino de la frustración,
Es al revés. Primero cambia tu manera de pensar, cambia tu mente, date cuenta de tu potencialidad y luego va a cambiar todo lo demás alrededor. Ese es el camino correcto. Y me encanta tratar de darle a la persona que lo necesite esta pequeña guía. Muchos no están preparados. Hay una frase del budismo que dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y es verdad, porque no todos, a mí me pasó también. Yo creo que pasaron muchas cosas en mi vida de las cuales pude haber aprendido en su momento, pero no estaba preparado y dejé que pasara. Pero cuando llegó el momento, cuando realmente me cuestioné, fue cuando comenzó todo. Y todas esas cosas que antes dejaba pasar, esas enseñanzas, esos mensajes, ahora sí los comencé a cambiar. Y creo que es el camino de todos nosotros, pero debes de esperar tu momento. Si tú que me estás viendo en este momento tienes esa inquietud, comienzas a sentir esa inquietud, comienzas a cuestionarte, es que tal vez ya estés en el momento de recibir, tal vez ya estés en el momento de cambiar tu vida. Porque cuando no, ni siquiera te das cuenta. Puedes pasar, te entra por aquí, te sale por aquí, y es normal, todos pasamos por ahí. Pero si hay una inquietud, es que ya se está gestando, que esa semilla quiere germinar. Mario, ha hablado mucho del cuestionamiento, pero ¿cuál es la diferencia entre las preguntas cotidianas que nos hacemos y el verdadero cuestionamiento? Porque creo que hay muchísimas preguntas, pero ¿cuáles son esas preguntas que lejos de cerrarte te abren? ¿Cómo puedes cuestionar? ¿Cómo puedes hacerte un buen cuestionamiento, Mario? Interesante pregunta, Roberto. Creo que depende de la etapa de la vida. Todos en algún momento nos hemos preguntado, es parte innata del ser humano, preguntarte sobre ¿para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es Dios? Son preguntas que nos hacemos todos. La diferencia es que cuando es superficial, te lo preguntas y no pasa de una divagación, una reflexión, cuando mucho, lo dejas pasar. Pero cuando sientes que tu vida va, depende de esas respuestas, todo cambia. Porque ya no te conformas con algo superficial, quieres ir al fondo del asunto, te cuestionas profundamente, comienzas a buscar las respuestas reales. No te quedas en la superficie, ahí es cuando cambia. Y también el momento de cada uno para ese cuestionamiento profundo es muy distinto, es muy diferente. Puede pasar toda una vida y que no llegue, o pueden pasar muchos años y que llegue, o pueden pasar pocos años y que llegue. El camino de cada quien es muy diferente. Lo importante es que suceda. Claro, sí, porque creo que todos como seres humanos, hace ya 5 años más o menos, a mí me gusta mucho platicar con mis conocidos. Tengo varios amigos de edad son bastante mayores que yo y me gusta mucho platicar con ellos, ¿no? Justamente hablábamos de las preguntas, de que todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas en nuestra vida, pero muy pocas preguntas realmente tienen un impacto fuerte en nuestra vida. Y pues bueno, creo que a raíz de un solo cambio viene acompañado de una buena pregunta, de una pregunta profunda. Y hace rato hablaba de que el cambio mental, de cambiar tu mente, empezar a cambiar tu forma de pensar, y todo se va alineando, todo se va dando. Pero, Mario, ¿cómo podemos empezar con ese cambio? ¿Por dónde podemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra mentalidad? Cuestionándote, decías de las preguntas, y es muy importante. De hecho, la mejor manera de aprender es preguntar. Generalmente nos da miedo, nos da pena preguntar, como si naciéramos sabiéndolo todo. Preguntar es maravilloso. De hecho, uno de los métodos de enseñanza más importantes en la historia de la humanidad ha sido la mayéutica, socrática. Sócrates enseñaba a través de las preguntas y de los cuestionamientos. Y, por ejemplo, yo podría preguntarte a ti que me estás viendo en este momento, ¿sabes quién eres? No cómo te llamas, a qué te dedicas, dónde naciste, cuál es tu historia de vida. ¿No? ¿Sabes quién eres?
Número 1, ¿sabes cuál es tu misión en la vida? ¿Crees en Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué sucede después de este plano existencial? ¿Qué crees que pase? Todos esos cuestionamientos normalmente los evitamos, le damos la vuelta. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es mirarse en un espejo. Tenemos miedo de lo que podamos ver, pero es lo más importante que podemos hacer. Hace 2500 años, ya lo decía el oráculo de Delfos, una inscripción en el templo de Apolo en Delfos, el famoso oráculo de Delfos en Grecia. Dice, hasta el día de hoy, conócete a ti mismo. Es uno de los primeros pasos, de los primeros escalones, conócete a ti mismo. Decía también Blaise Pascal, uno de los grandes filósofos de la historia, gran parte de los conflictos del ser humano es no poder sentarse a solas en su habitación, silencio. Evadimos la soledad, evadimos el silencio, porque tenemos miedo de no encontrarnos a nosotros mismos y de lo que podamos ver ahí. Y solo hasta que nos enfrentamos puede comenzar este proceso. Es normal, es natural, es muy humano evadirnos en ese sentido, tener miedo. Pero como dije hace un momento, hasta que enfrentamos ese miedo y hasta que nos enfrentamos a nosotros mismos, hasta que empiezo a conocer mis ángeles y mis demonios, voy a poder saber quién soy. Y solo el conocimiento me va a dar la posibilidad de poder transformar y cambiar. No podemos cambiar ni transformar lo que no sabemos, lo que no conocemos, por definición.